Nosotros estamos en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Manfredi, dependiente del Centro Regional Córdoba, y es aquí en el área de mejoramiento genético donde se desarrollan las actividades del mejoramiento genético de girasol, que es la sede del mejoramiento de girasol de INTA a nivel nacional. Nosotros tenemos un programa con varias otras unidades, estaciones experimentales y centros de investigación dependientes de este centro en lo que hace mejoramiento de girasol. Aquí se llevan las actividades principales centrales, en donde se encara desde el comienzo el mejoramiento genético hacia el final, que sería la obtención de líneas e híbridos de girasol. Primero quiero aclarar que esas líneas híbridos principalmente no se comercializan directamente desde INTA. INTA es un centro de investigación y hace la genética, que luego es licenciada a las empresas quienes comercializan los diferentes tipos de híbridos. Aquí en Manfredi hacemos diferentes tipos de híbridos que son confiteros, de ácidos grasos diferenciados, básicamente alto oleico, y convencionales, que son denominados así a los alto linoleicos. Además de la sede de mejoramiento genético de girasol, en Manfredi está el banco de germoplasma, es decir, la sede donde están los recursos genéticos del INTA de girasol. Nosotros de ahí tomamos líneas que pueden ser propias de Argentina, que se conoce como germoplasma del Río de la Plata, y también hay un grupo de poblaciones y líneas provenientes de otros países del mundo, y aquí están almacenadas, conservadas y preservadas para intercambio a quien los programas lo necesiten, oficiales y privados, y a su vez principalmente para nuestro uso en el mejoramiento. De ahí nosotros extraemos las principales características que queremos introducir al cultivo como mejorado, y comienza todo un proceso de mejoramiento, sea poblacional, y posteriormente generamos líneas por diferentes métodos, principalmente por endocría, hasta llegar a una línea endocriada de elite que va a ser parental de un híbrido. Endocría es el proceso por el cual la planta se autofecunda, es decir, no recibe polen de otras líneas, sino que es mejorada per se, que se llama, es decir, por sí misma. Para eso utilizamos principalmente la técnica del ensobrado o embolsado de los capítulos, y entonces de esa forma nos aseguramos que la descendencia sea pura y no esté contaminada con otros polen, y esté, concentrándose la característica que nosotros buscamos, por ejemplo, estrés hídrico, resistencia a alguna enfermedad o calidad de aceite. Una vez que tenemos las líneas seleccionadas, las mejores líneas, se cruzan entre sí mediante una metodología que se llama aptitud combinatoria, y elegimos los mejores padres, es decir, la mejor madre, el mejor padre que da el mejor híbrido. Para eso hay toda una técnica biométrica que la tenemos desarrollada. Este lugar se llama La Patria
y nosotros somos un grupo de productores, pequeñísimos productores que recién estamos empezando en esto, que gracias al INTA estamos organizados en este proyecto para las cisternas, porque el problema más grave que hay acá es la falta de agua. Entonces, organizados así, hacemos las cisternas para recibir agua de los techos, que es el agua de lluvia. Porque acá son escasas las lluvias en invierno y es un problemón. Así que bueno, con ese proyecto por lo menos vamos a empezar a paliar un poco la situación en lo que es huerta o para la casa misma. Salía todo el grupo, en cada casa que se hacía la cisterna trabajaba todo el grupo familiar de todo el proyecto. Cada casa vamos todos a trabajar, son 2 o 3 días, y después vuelve a otra casa y vamos así, hasta que terminamos la cisterna. Tenemos pensado lo que es plantación de huertas, sí, seguro, y la plantación de pencas para tunales, que es lo que para producción de arroz y esas cosas. También tenemos abejas, por otra parte. Así que bueno, ya con eso, lo que es agua también, porque las abejas sin agua tampoco no. Así que bueno, con esa cisterna también podemos ponerle ya para que tomen las abejas, porque no se tengan que ir, porque se llena de abejas por todos lados. Se ponen ya los reservorios de agua para ellas. Nosotros elaboramos arropes de todo lo que haya, porque acá hay mistol, chañar, tuna, piquillín, algarroba. Hay familias que elaboran quesos y dulce de leche, de cabra, porque vaca no, no existe, no se conoce. Partamos que el cultivo de garbanzo, que típicamente se siembra y desde hace décadas en el NOA, en el noroeste argentino, se expandió hacia el sur, el área de cultivo se expandió hacia Santiago del Estero, Córdoba, hasta llegar hasta Buenos Aires, centro y sur del país. Esta iniciativa surge por parte de los productores en búsqueda de encontrar un cultivo invernal alternativo y que a su vez sea interesante desde el punto de vista comercial a nivel internacional, que es lo que ocurre con el garbanzo. Los resultados de este cambio fueron óptimos porque se obtuvieron buenas producciones en cuanto a cantidad y a calidad, pero llevó aparejado la emergencia de una enfermedad que no estaba en Argentina, o al menos no estaba detectada, y que ocurre o se da en los distintos países que producen garbanzo en el mundo, es reconocido, pero es la enfermedad más destructiva de este cultivo, y es la rabia o tizón del garbanzo. Esta enfermedad es causada por un hongo, realmente. Y si bien no sabemos de dónde provino ese inóculo inicial, que fue detectado, digamos, no como inóculo, sino como enfermedad por colegas del INTA y de la Universidad de Buenos Aires en la campaña agrícola 2011-2012, pero sí sabemos que se introduce con la semilla, porque se transmite por semilla. La enfermedad comienza a construirse a partir de la germinación de la semilla infectada en el campo. El hongo es capaz de atacar en la planta en cualquier estadio, todo tipo de tejido, foliar, caulinar, pedicelos, pedúnculos, vainas, y al final del ciclo del cultivo ese rastrojo infectado va a permanecer por las estructuras de resistencia del hongo durante 3 o 4 años. En el caso de los frutos son lesiones circulares, que en un estadio avanzado de la enfermedad se ven círculos concéntricos, pero al comienzo son manchas secas, color marrón claro, tal vez con un halo clorótico. En las hojas también lesiones con forma de B corta, secas o en forma de arco, que digamos, cuando la enfermedad ha avanzado es fácil de determinar, pero en el inicio,
No, y por eso suele confundirse con factores abióticos, como podrían ser el hada. No es nuestro caso, porque nuestras variedades son mejoradas con resistencia a muy bajas temperaturas, cerca de cero, pero sí se pueden confundir con otros patógenos. Y por eso hemos desarrollado varias líneas de trabajo para aportar luz a este nuevo pastosistema. Las condiciones climáticas ideales para que se desarrolle esta enfermedad son temperaturas bajas y alta humedad relativa, cosa que en nuestra región y hacia el sur ocurren. Entonces, eso es lo que ha favorecido el desarrollo a niveles de epifitia, como fue en el año 2012, que las pérdidas alcanzaron en el sur de la provincia de Córdoba el 100%. Trabajamos con detección del hongo en semilla. Recomendamos realizar análisis de semilla antes de la siembra. No solo simplemente hacer el análisis con técnicas clásicas, sino con técnicas de alta eficiencia. Nosotros empleamos el cultivo in vitro, la técnica de agar plate, de comprobada eficiencia con relación a otras técnicas clásicas como en papel. Y también estamos trabajando con la Universidad Nacional de Córdoba y con el INTA de Salta, evaluando germoplasmas frente a cepas de Ascochyta rabiei, que es el nombre de este hongo, de Argentina, que ya están caracterizadas morfológica y molecularmente por nosotros. El productor, si lo detecta precozmente, todavía tiene posibilidades de, mediante una estrategia, minimizar las pérdidas. Soy Valeria Fagioli, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Naturales, trabajo en el Laboratorio de Biología de Suelos de INTA Marco Juárez y hoy los invito a conocer el laboratorio y les voy a contar sobre una línea de trabajo que tenemos relacionada a la dinámica de descomposición de rastrojos en relación con la biología de suelos. Siempre estuvimos centrados en investigar o trabajar según la demanda del productor y de los asesores técnicos, ¿no? En un principio empezamos estudiando indicadores de calidad de suelo. La idea básica era ver el grado de deterioro o de mejora de los suelos según distintas prácticas de manejo. Entonces, bueno, se pudo detectar que ciertas prácticas son más favorables o menos para la biología de suelos. Pero bueno, el porqué de este laboratorio es fundamentalmente el dar una respuesta al productor y al asesor agropecuario. Ya hace unos años se desarrolló una línea de trabajo muy interesante basada en una inquietud de un asesor CREA, después de otro que vino con la misma inquietud y así sucesivamente, relacionada a el por qué las diferencias en los diagnósticos de fertilidad de suelo según si un año era seco o era húmedo. Y bueno, eso era una problemática actual que demandó hacer experimentos y ensayos puntuales para poder dar una respuesta a esto. Y así, bueno, estuvimos unos años trabajando en el estudio de la dinámica de la descomposición de rastrojos, encarado siempre desde la óptica de la biología de suelo, porque era la pata que quedaba por descubrir de todo esto. Y se pudo ver que los procesos microbianos son muy importantes y que la calidad del rastrojo también lo es. Entonces pudimos dar una recomendación basada fundamentalmente en que si uno tiene un cultivo antecesor que extrae mucho y aporta poco, lo que queda en el suelo se ve reflejado en el análisis siguiente, pero que si el año es seco, probablemente las deficiencias sean más importantes porque hay una menor dinámica de los procesos microbianos. En ese estudio lo que se vio es que la vicia, al ser una leguminosa, tiene una muy buena extracción de nutrientes, principalmente de nitrógeno y de fósforo, y que al cortarse el ciclo, en un momento donde la planta todavía está muy verde y muy poco lignificada, aporta directamente todos estos nutrientes al suelo, principalmente cuando el año es húmedo y se benefician todos los procesos de descomposición. Entonces, como antecesor vicia, uno podría esperar una buena provisión de nutrientes. Y esto está
a su vez relacionado a todo el trabajo que se está haciendo en este grupo de suelos, trabajando con cultivos de cobertura, con épocas de secado, con momentos de siembra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que fue un trabajo en equipo que nació desde la inquietud misma de los productores y desde los asesores técnicos, ¿no? Es un recambio de reinas y una multiplicación a través del nucleado de cólmenes. El recambio de reinas se hace básicamente para renovar la reina, que a partir de los 2 años comienzan a decaer postura y a ser menos productivas. Entonces, antes de que esto suceda, es recomendable renovar las reinas para mantener la productividad estable durante todos los años. El nucleado se hace principalmente, en este caso, para agrandar o para multiplicar las colmenas y tener un mayor número de colmenas en producción el año próximo. Renovaron 16 reinas y se realizaron 35 núcleos. Uno de los motivos es para que la colmena no se envejezca, o sea, porque la reina a partir de 2 años empieza a disminuir la postura y eso trae consigo que hay menor población de abejas en la colmena y al haber menor población le cuesta más poder conseguir cosechar miel y polen y los diferentes recursos que la abeja obtiene del campo, ¿no es cierto?, del monte. Una reina básicamente la crían las abejas obreras dándole de comer durante toda la vida jalea real. O sea, la diferencia que hay entre una reina y una obrera está dada porque cuando las obreras consideran que es una época propicia para multiplicarse naturalmente o que la reina se ha muerto y por lo tanto necesitan de una nueva reina, a varias larvas de la colmena le dan durante toda la vida jalea real y eso hace que la abeja se diferencie y se convierte en una reina. Las obreras normales durante 3 días comen jalea real después que nacen y a partir de los 3 días ya comen una mezcla de miel y jalea de miel y polen, que es lo que hace que se convierta en una obrera y no en una reina. Por otro lado, la jalea real hace que también le da a la reina la larga vida que tiene. Una reina vive entre 5 y hasta 8 años puede llegar a vivir una reina, mientras que una obrera vive 45 días o 60 días. Hay genéticas recomendadas para ambientes diferentes. No es lo mismo abejas que pecorean en pasturas cultivadas que abejas que pecorean en el monte, y a su vez no es lo mismo las diferentes regiones del país, zonas más templadas que zonas más colurosas. El Programa Nacional Apícola tiene un convenio, acuerdo con diferentes cabañas apícolas y con diferentes productores apícolas distribuidos en todo el país, que estos son los que van marcando y van aportando las genéticas que mejor se adaptan en cada territorio, y después a través de este convenio con las cabañas, estas se dedican a multiplicar esta genética para luego llevarlas y utilizarlas en los lugares donde está probado que están muy bien adaptadas. La genética que nosotros estamos usando en el campo desde el momento que se empezó a formar la UDA es toda genética certificada es material genético certificado por el Programa Nacional Apícola. Es una genética que no es del mismo origen, pero está certificado por el Programa Nacional Apícola y de un criadero de reinas conocido que tiene experiencia de haber trabajado con esta genética en este territorio donde es muy promisorio. Estamos hoy en Corral de Bustos, provincia de Córdoba, sudeste de la provincia, en el establecimiento Los Chañaritos. Es un establecimiento de producción agrícola desde hace 30 años, solamente agrícola.
vengo de cuarta generación de producción agropecuaria. Mis abuelos vinieron por allá por el 1880, mis bisabuelos en 1880 y empezaron a hacer producción agrícola. Llevamos más de 30 años en esta zona, 35 años haciendo planteos agrícolas puros. Tiene una producción 100% agrícola, en donde se busca tener una rotación de maíz, trigo, soja, que se llevó así durante casi toda su historia. Después de la cosecha de la gruesa, con la siembra de trigo, se arranca a partir del 1 de mayo como fecha emblemática y después se sigue con el maíz en la primavera, en los lotes que no tienen trigo, y después la soja arriba del trigo. Es una producción muy intensiva, en donde lleva un poco más de trabajo y dedicación y gestión que hacer un solo cultivo y con menos rotación. El trabajo de la gente es dedicado porque tiene que estar, cuando se termina una cosecha, una siembra, se arranca la siguiente, así que es muy dedicado y muy intensivo. Bueno, este establecimiento que estamos visitando hoy tiene como característica ser un centro, un sitio donde interactuamos muchísimo con nuestra institución, porque bueno, desde hace más de 17 años funciona aquí dentro uno de los ensayos de larga duración, que como todos sabemos, para el INTA es un fuerte y es un valor agregado de la institución, los ensayos de larga duración. Este ensayo de larga duración, que como dije lleva más de 17 años en este establecimiento, prueba estrategias de fertilización desde cero fertilización en una franja que durante estos 18 años se mantuvo así, y distintas estrategias de fertilización que van incorporando fósforo, nitrógeno y micronutrientes, manteniendo la rotación que se hace en este establecimiento, que es una rotación muy intensiva, ya que no incluye la soja de primera. También en este establecimiento tenemos uno de los sitios de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Trigo. Tenemos ubicada la red de cultivares de soja, la REXO, que también va desde los cultivares de ciclo 3 cortos a los ciclos 5 cortos, con una riqueza en información muy importante, porque se duplica esa red y se la mantiene. Los chañaritos para nosotros como institución es de gran importancia, porque bueno, nos abre las puertas a la generación de conocimiento que luego se va a replicar y se va a difundir y va a estar disponible para todos los productores, no solo de esta zona, sino de la región y del país.